Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yase y bienvenidos a otro video del canal. Como pueden ver, hoy amanecemos aquí en mi casa y es que, como dice el título del video, y te voy a estar mostrando cómo es un día aquí conmigo, qué cosas hago, qué gastos hago diario, quién vive conmigo, porque bueno, a pesar de que les dije que vivía solo, a veces no es tan solo. ¿Quieres que les muestre quién duerme conmigo cada noche? ¿Quién roza mi piel cada noche? ¿Quieren que les muestre? ¿Quién es este? ¡Hala, abajo! Me despertaron de pronto así. ¿Por qué me despertaron así de pronto, caballero? ¿Por qué me despertaron? Miren a Brooklyn. No sé que muchos de ustedes conocerán a Brooklyn porque, bueno, yo les he mostrado fotos de Brooklyn en mi comunidad en YouTube y si me sigues por Instagram también debes saber que Brooklyn también es mi perrito. Lo que pasa que, bueno, yo lo traigo para acá cada rato, realmente vivo con mis padres y yo lo traigo para mi casa a cada rato y tal, porque, bueno, como viajo tanto, me es muy difícil hacerme cargo como de un perrito, o viajo o hago muchas cosas en el día, pero bueno, a veces cuando estoy bastante libre, como ahora que regresé hace poco de un viaje y tengo mucho contenido, miren quién vino para acá a pasar una semana conmigo, el gordo Pepino. La primera cosa que hago cuando Brooklyn está aquí claramente es bajarlo, así que vamos a bajar al gordito de abajo que se debe estar haciendo pipi. Vamos para allá. Bichirilo, bichurri, Brooklyn, saluda aquí a los suscriptores, dale, salúdalo. Ella cuando tú lo ves así porque se está haciendo pipi. Entonces, déjame lavarme la boca para ya llevarlo a pasear ya. ¿Y qué es lo primero que tú haces cada mañana, ya? Peinarte no es claramente. Porque bueno, miren cómo tengo este pelo. Miren eso, miren eso. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora primeramente es lavarme la boca, que creo que es lo que hace todo el mundo por la mañana. Déjame por los comentarios, porque yo sé que varias personas hacen diferentes cosas. Déjame por los comentarios qué tú haces primero. O te lavas la boca, o desayunas y después te lavas la boca. ¿Qué sería lo correcto hacer? Porque yo sé que cada cual hace diferentes cosas. Yo primero me lavo la boca y bueno, ya después desayuno y me la vuelvo a lavar de nuevo. Porque ustedes no se imaginan bajar para allá abajo así. Ya lavaba la boca ya. Ahora voy a escoger algo rápido para ponerme. No sé, voy a poner esto mismo para bajar a Brooklyn. Y para arriba. Esto mismo. Está estrujado, pero bueno, tengo que bajarlo. ¿Para dónde te llevan, ¿Para dónde te llevan? ¿Para dónde te llevan, Hay un coche. Miren, él ya sabe ya que lo van a bajar ya. A ver. ¿Para dónde te van a llevar? ¿Para dónde te van a llevar? ¿A pasear? Vale, ven acá, ven. Ven. Vamos, dale. Él va de lo más feliz, parece que estaba haciendo pipi hace rato porque está desesperado que no sabe dónde va a poner el huevo. Oye, qué actividad en La Habana tan temprano ya. Lo que les decía, que estoy buscando para mudarme de aquí, de esta casita de La Habana Vieja, para el Vedado. Ustedes saben que yo primeramente cuando empecé con ustedes viví en el Vedado, luego me mudé para La Habana Vieja. Ya sé, pero ¿por qué te mudaste para La Habana Vieja? Yo la verdad quería un poco cambiar de aires. Ustedes saben que el Vedado por lo general es un poco más aburrido, más tranquilo. Y sí quería vivir la experiencia de, por ejemplo, vivir en La Habana Vieja, de vivir, no sé, donde está la caliente aquí en La Habana, como se dice literalmente. Ya lo viví, ya me cansé, porque la verdad La Habana Vieja es bastante, no sé, vamos a llamarla de alguna manera intensa, de alguna manera, no sé, muy contrastante, muy chocante y la verdad ya quiero ya cambiar de aires y bueno, regresar para el Vedado, que es el barrio que a mí me gusta y que es mi barrio favorito de siempre. Entonces estoy ya en las negociaciones para un nuevo apartamento en el Vedado que bueno, cuando se consolide todo ya se los mostraré y les diré y tal un poco todo cómo va. Ay, qué rico, al fin. Y se me ve por allá afuera todavía, medio despistado. Bueno, la verdad es que cuando Brooklyn no está aquí, mis días comienzan de una manera un poco diferente, ya que yo, bueno, por lo general primero me baño, hago como 10 minutos así de meditación, pongo aquí en YouTube videos así de meditación y cosas para empezar el día con más energía, pero ahora como él está aquí, es un poco como más revoltoso, no me deja concentrarme y lo que hago es que me baño, desayuno y después sí sigo con mi día. Ustedes saben que yo sin combustible es por gusto. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a desayunar? No sé ahora mismo qué prepararme de desayuno porque hoy estoy medio vago. Me desperté
como a las 9:30. Pero primero voy a ir a bañarme y bueno, tender por supuesto la cama. Ah, y que se me había olvidado que yo había dejado ropa ayer remojando así, o sea, lavándose, pero se me había olvidado ponerla a secar y tal. Que esto es algo que yo... Este es el paticito que no se les enseñé, creo, en el otro video, que es el paticito como de la casa. Déjame apagar el aire, porque si no, no me van a escuchar nada. Olviden el reguero este, que esto después yo lo recojo. Y es como está puesta así, y es como que, bueno, ya lo que hago es enjuagar y secar. Y listo. Eso es lo bueno de estas lavadoras, que tú te desconectas de ellas. Y ya después, bueno, les mostraré qué voy a hacer hoy de desayuno. Vamos a ver qué se me ocurre, qué invento. Pero primero bañarme, que esa de abajo, ese calor ahí abajo es terrible, caballero. Pero bueno, ¿qué no puede faltar en una casa cubana? El cafecito. Ustedes saben que eso es lo principal del día para poder despertarse uno bien. No sé si a ustedes por la mañana les gusta tomar café. Bueno, y como debe ser en las cafeteras típicas de aquí de Cuba, ¿eh? Déjame por abajo por los comentarios cómo son las cafeteras en el lugar desde donde me estás viendo. Si son así como estas, muy rústicas, muy antiguas, o tienes algún otro tipo de cafetera. Oye, bueno, ¿cuál es el tipo de café que prefieres? A mí, verdad, me gusta el capuchino, pero ahora mismo no tengo estas cafeteras que hacen capuchino y lo puedo hacer manual, pero la verdad no tengo paciencia ni tiempo para eso. Y se hizo la magia. En lo que hago esto, voy a coger un poco de leche en polvo. Aquí en Cuba muchos de ustedes me preguntan que, bueno, por ejemplo, ¿por qué la gente toma leche en polvo y no toma leche natural? ¿Qué pasa, caballero? Que en Cuba, por lo menos en la ciudad de La Habana, es muy difícil encontrar leche natural. No sé por qué, bueno, porque no hay vacas o no sé, siempre ha sido así. Entonces lo más fácil es comprar estos paquetes de leche en polvo, que adivinen cuánto cuestan estos paquetes. 2.600 pesos. O sea, son bastante caros, pero y te dan, a mí por lo menos que tomo leche por la mañana y antes de dormir, y bueno, con un batido o algo me dan para si acaso 15 días o algo así. Bueno, ya coló el café. Ay, ay, carajo. Me quemo todavía. Qué desastre. Yo siempre soy así, soy muy, como quiero hacerlo todo muy rápido. Y por eso me pasa todo. Voy a poner a calentar un poquitico la leche. El fogón está así, no porque no lo limpie, sino porque, bueno, yo les expliqué a ustedes que no he encontrado bicarbonato ni un producto bueno para quitarle los alrededores así negros. No lo he encontrado. Si encuentro bicarbonato, bueno, lo arreglaré. Compré estas galletitas, bueno, las típicas galletas de toda la vida de sal de aquí de Cuba, para echarles. ¿Qué pasó? Mira, él escuchó un nailito. Él escuchó un nailito y míralo. No puedes escuchar un nailito, viejo. Mira, mira, mira. ¿Qué he hecho? ¿Una galletica? ¿Qué quiere galletica? ¿Eh? Yo creo que alguien quiere galletica. Uy, vaya, llévate la galleta, Pri, vaya. Dale. A ver si no me jode más. Cómelo. Mira que ese perro come, caballero. Este perro sí come. Bueno, lo que les decía, que compré estas galletas para tomármela ahora con lechita y pasta y esas cosas. Yo normalmente tengo más fruta, pero ahora mismo lo único que tengo es guayaba en la casa. Y normalmente tengo otras frutas, pero en Cuba las frutas dependen de la temporada. No siempre se tienen frutas de todo tipo todo el año. Y ahora mismo lo que más hay es guayaba, fruta bomba y bueno, esas cosas. Finalmente esto es lo que voy a comer. Mira, fíjense, tenía frutas, tenía guayaba y tenía piñita. Galletica, maní, caballero. Esta es la vida mía. En mi casa tiene que haber maní siempre, sí o sí. Miren esto qué delicia, miren, miren, miren. Si eres cubano y te respetas como cubano, te tiene que gustar el maní. O sea, el maní así molido, que le dicen así. Quesito de toda la vida, avenita, que bueno, eso le he hecho por arriba a la fruta, y pasta de bocadito. Y las galletitas, es lo que voy a estar comiendo ahora. Pero mientras hablaba con ustedes, déjame ubicarlos bien de ustedes. Y vamos a hacer aquí un debate. Pero miren, casualmente mientras les estaba grabando este video, bueno, ahora mientras les estoy grabando, me llegaron los recibos tanto de electricidad
como del gas. Ya sé, ¿cuánto pagas de electricidad? El precio promedio de electricidad viene siendo desde los 1.500 a los 2.000 pesos más o menos. Viene siendo el promedio. ¿Por qué tan alto? Bueno, porque el aire acondicionado se pasa puesto el día entero. O sea, aquí yo sí nunca, o muy pocas veces cuando voy a salir largo tiempo, quito el aire. Porque me gusta, hace mucho calor en Cuba. Escucha la lavadora. No, esto es una locura. Bueno, lo que les decía, difícilmente quito el aire, ¿por qué? Porque hace mucho calor afuera. Entonces, cuando yo salgo a grabar o salgo a hacer mis cosas, cuando regreso a la casa, siempre es rico, bueno, tener el aire acondicionado y mientras estoy aquí adentro, tener el aire, porque les pongo un ejemplo. Aquí está muy buena la temperatura, pero yo abro esta ventana y es venir al Sahara, bueno, una mezcla entre una zona de guerra y un desierto, es más o menos aquí. La Habana Vieja. Que ustedes lo saben, ustedes no son nuevos para nada. Lo que les estaba diciendo, por eso es que bueno, la corriente, por eso es que bueno, la corriente es más alta, porque bueno, aquí no se gasta más nada, el gas es de la calle, el refrigerador y la computadora. Es lo único que gastaría corriente y los precios se justifican por el aire. Y bueno, no vino tan alto porque como estuve de viaje, de hecho este es el primer video que les voy a subir después de mi viaje por todo Oriente, que si no lo has visto te lo voy a estar dejando por aquí abajo por los comentarios. 25 días de viaje por todo Oriente. ¿Qué tú crees? ¿Viste esa serie? De gas. No, el gas sí es súper barato. De gas son solamente 5 pesos. Todos los meses lo único que pago son 5 pesos. O sea, esto es un regalo. Y es una cosa que solamente se ve en La Habana, que es el gas de la calle. O sea, el que viene por tuberías, que no hay que tener una bombona o una balita de gas. Y ese es mejor porque es súper barato. Pero en los pueblos donde no hay este sistema de gas de la calle, la gente tiene que comprar las balitas de gas carísimas. 1.500 pesos creo que costaban. O sea, una locura totalmente. Ahora sí, voy a desayunar porque ya hay hambrita ya, Bueno, ya con el estómago llenito ya, ahora ¿qué hago siempre por las mañanas? Miren esto, antes de decirle que hago siempre por las mañanas, yo le pongo esto aquí para que no me llene el sofá de pelo. Pero miren eso, si eso no es vida, yo quiero saber qué es vida. Si eso no es vida, yo quiero saber qué es vida, sin preocupaciones, sin nada. Tiene frito. Es que aquí estamos a 16 grados, o parecido, porque es lo que yo siempre pongo al aire. Lo que les estaba diciendo, miren, siempre me pongo a leer comentarios de ustedes. Aquí nos dice, hola Yacevich, ¿cuándo vas a hacer un video del salto a Navanilla? Este Henry Troll nos comenta que cutre del video de Moa, que bueno, no tiene otra descripción el video de Moa, que Moa estaba en candela. Aquí nos comenta Jimena 3499, va al Caney, al puerto de Boniato, eres el mejor youtuber dentro de Cuba, historiador además, no creo que sea el mejor youtuber dentro de Cuba, pero gracias por el piropo, por el cumplido. Sale muy buen mozo, usted es como Ana de Armas en nombre. Eso es bueno, es malo, no sé, pero bueno, gracias de todas formas, feliz miércoles, qué lindo tu perrito, cómo va todo, siempre haciéndonos conocer lugares que jamás podremos visitar, te agradezco un montón. Creo que esa es la esencia de Yacevich, Gracias a todos por siempre dejarme muy buenos comentarios y bueno, los que no también, igual, es como que bueno, tiene que haber diversidad para todo. Francisco Javier Pradas Rodríguez, supongo, 2255, nos comenta, buenas tardes mi querido Yacevich, me gustó mucho este video de Baracoa, muy ameno y tú estás guapo con esas gafas de sol elegantes, disfruta que te lo mereces, ¿qué te pasa? Bueno, diferentes tipos de muchísimos comentarios de mensajes que ustedes me dejan a diario y que yo claramente les agradezco muchísimo que siempre me dejan saber lo que piensan acerca de los videos que yo grabo. Y bueno, creo que los comentarios que más se repiten son, bueno, Yacevich, gracias por mostrarme lugares que no sabía de Cuba. Creo que esa es la esencia de mi canal, La esencia de mi canal es esta, siempre tratar de o enseñarle cosas más allá de mostrar cómo es Cuba realmente, pero sobre todo añadirle un valor agregado a mis videos, que es mostrarle cosas que tal vez muchos no sabían. Leo bastante, entonces creo que eso apoya a que bueno, yo busque mi contenido y siempre trato de mostrarles cosas que yo creo que ustedes no saben o que no tenían mucho conocimiento al respecto, lugares, pueblos, historias, etcétera, etcétera. Además de, bueno, como videos también como este, que es un vlog muy casual de la vida, es diversidad. Aquí en Yacevich hacemos un poco de todo, pero la esencia es ir a lugares muy interesantes. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a vestirme para salir al café, a sentarme un ratiquito, tomarme un cafecito y editar un poco. Porque, ¿qué pasa? No tengo escritorio. Cuando yo vivía en El Vedado, yo tenía un escritorio con una mesa, que, bueno, no sé por qué señalo por ahí. Yo tenía un escritorio con una mesa y era donde yo editaba.
Aquí en la cama me quedo dormido ciedito. Y aquí en la meseta, en la barra, ciedito ahí, me quedo sin columna. Entonces lo que hago es a veces ir a un café y me siento a editar ahí, a responder comentarios también, a trabajar un poco, responder correos electrónicos de trabajo, de lo que sea. Y ya después sigo con mi vida normal. Entonces creo que me voy a poner esta ropa, este pitusa y este pullover blanco, con las sandalias negras. Y bueno, ahora que les estoy enseñando esto, muchos de ustedes siempre me preguntan, ya sé, ¿qué usas para el pelo? ¿Qué perfume? Sí, porque hay gente que lo quiere saber literalmente todo. Pero bueno, aquí estamos, este video es para chismear y para hablar un poco de todo. El perfume que más me gusta y que más uso, que bueno, esta es la seña, es el Savage de Dior. Me encanta este perfume. Siempre lo uso para cada vez que voy a salir, como ahora, por ejemplo. Y para todo, ya me queda poquitico, ya tengo que comprarlo. Luego, bueno, lo ahorro bastante porque es muy caro, por lo menos aquí en Cuba es súper caro, cuesta más de $100 aproximadamente. Este es de Icon, de Antonio Banderas, que bueno, me lo compré para probar, pero no me gustó mucho, pero bueno, me lo he hecho. Este es baratico, Romeo y Julieta, que me gusta, pero eso es para, no sé, cualquier cosa. Y este, que es una colonia baratica, pero me encanta mucho. Esta colonia costará, si acaso, $12 o algo así, pero es Jafra. Y yo me la he hecho para andar aquí en la casa. Y me encanta muchísimo. Para el pelo nada más uso laca, que muchos de ustedes me preguntan qué uso para el pelo. Nada, caballero, laca, y me lavo la cabeza como cualquiera. Protector solar, que en un lugar como Cuba no puede faltar. Y todo lo demás, cacharrera, la Step Shave, la crema afeitar, una crema peel-off, desodorante, boberías, las más Step Shave, o sea, cosas, mis libritos que tampoco pueden faltar. Los espejuelitos estos que yo los uso para editar, pero se me partió una patica, caballero, miren esto. Y bueno, yo los sigo usando, no tienen aumento ni nada, es nada más para editar, para que no me afecte en la pantalla, como paso tantas horas frente a una pantalla, para que no me afecte. Pero miren, pero bueno, resuelven la cuestión en los que me pueda comprar otros. Y nada, ¿qué voy a hacer? Voy a vestirme ahora y luego cuando vayamos al café les voy a explicar de qué vivo, cómo pago la renta, cómo pago la corriente, cuál es mi trabajo, porque muchos de ustedes me dicen, ya sé, te pasas la vida viajando, ¿cómo tú pagas esos viajes? Te financia la CIA, te financia el Estado cubano. ¿Quién me financia? Ahora les explico. Bueno, iba, miren, acaba de caer tremendo palo de agua. De hecho, todavía está lloviendo. Hace falta que escampe, no sé qué va a pasar, pero truena. Y cuando truena, hay alguien por aquí que se pone nervioso y empieza a temblar. Y ahora me empieza a ir por toda la casa, porque él le da como que miedito. Súper bien. Él le da miedo los truenos y mírenlo. Se pone a reír de mí porque le da miedo a los truenos. ¿Y qué tú quieres que te haga? ¿Por qué te da miedo los truenos? Usted va a venir temblando. Porque le da miedo. Me dan miedo los truenos pococho. Ya, que eso no hace nada. Mira, los truenos son ruidos que no hacen nada. Estoy cansado de decírtelo, viejo. Eso no hace nada. Tú estás dentro de una casa y te pones nervioso. Déjame por allá por los comentarios si sus firulais también se ponen nerviosos con los truenos. Mira. Bueno, si está lloviendo, creo que voy a tener que prepararme el almuerzo aquí dentro de la casa, que era lo que no quería hacer. Ya, Rico, ya. Miren qué gordo está. ¡Qué gordo! ¡Qué carapacho! Va, dale. Bueno, escampó. Y estaba casi a punto de pedirles comida por mandado. Muchos de ustedes siempre me preguntan acerca de aplicaciones que sean útiles en Cuba para cuando estés aquí, si vas a pasar una larga estancia. Por ejemplo, mandado vendría siendo como una aplicación o una empresa que se dedica a repartir, o sea, comida. Por ejemplo, tú pides comida en un restaurante, ellos se encargan de ir a buscarla y te la llevan. O sea, tienen motos por toda la ciudad y en diferentes partes de Cuba donde puedes pedir, entras a la aplicación, te registras y puedes pagar tanto en una tarjeta extranjera como en tarjeta MLC, como tarjeta de pesos cubanos o efectivo, que es el caso que yo siempre hago. Miren, este es mandado para que tengan una idea más o menos de cómo es, por ejemplo. ¿Vieron? Es una aplicación donde puedes encontrar desde restaurantes, diferentes mercados, cerveza, parranda, bueno, de todo tipo de cosas puedes encontrar, de todo. Vas a un restaurante y bueno, vas a ver los diferentes productos que tienen. Ahora yo vi encargado comida,
Pero como vi que es Campop, dije, bueno, ¿para qué voy a encargar comida? Si al final ya es Campop, voy a hacer el plan original que yo tenía, que era ir a comer algo por ahí y hablarles a ustedes de algunas cosas. Entonces eso es básicamente lo que voy a hacer, así que vamos para allá. Bueno, al final creo que voy a hacer una pasta rapidita ahí con purecito y quesito para no extenderme mucho, ya que ahora a las 4 tengo un evento al que tengo que asistir, la apertura de un negocio y me invitaron. Entonces, como que no me va a dar tiempo ir al café, la lluvia nos arruinó un poquito el plan de ir al café que quería ir. Voy a hacer pasta, voy a hacer coditos, que es como les decimos aquí en Cuba. A esto, un poquitico, purecito, quesito. ¿Dónde está el purecito? Herdes. Saludo ahí a mis suscriptores mexicanos. Y queso. Ese va a ser mi almuercito hoy, tal vez con un perrito picadito o algo de eso. Ya voy a echar la pastica aquí ya. Y ustedes dirán, ya sé, eso que está ahí arriba, esa espumadera, ¿para qué es? Ustedes van a ver ahora para qué es esa espumadera. Y es que aquí su compañero tenía dumplings, que ayer fui a comer dumplings, que ustedes saben que uno de mis lugares favoritos de la ciudad es un restaurante chino de comida rápida que lo único que venden es dumpling y otras comidas rápidas chinas. Y miren, yo ayer pedí como 40, me comí los demás en el restaurante y me traje estos para acá, que son de carne de cerdo con zanahoria. Y como los dumplings se hacen al vapor o fritos como tú quieras, voy a aprovechar el vapor que genera esto para, vamos a ver si funciona. Bueno, parece que sí. Para calentarlo, porque bueno, estaba en el refrigerador. Yo soy cubano, los cubanos inventamos. No hay carro, nos vamos en balsa, como dice Pitbull. Vamos a ver si funciona y si no se cae ninguno para adentro. Y paso yo pena aquí. Pero los dumplings literalmente son de mis comidas favoritas, Me encanta muchísimo. Yo me puedo comer 30. Bueno, ayer me comí 40 y me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayer me comí 31. Para que ustedes tengan una idea. Este aquí se va a freír. Entonces, mientras está lo otro, metí el queso aquí adentro, metí también el perrito y lo voy a triturar para la pasta. Aunque yo creo que con esos dumplings yo me voy a llenar, no sé, algo me lo dice que con esos dumplings me voy a llenar, porque tampoco tengo mucha hambre, desayuné hace poco. Creo que al final la pasta la voy a dejar para la cena o algo, porque así no tengo que cocinar por la tarde. Y ya bueno, lo que lo cocinaría sería a Brooklyn, que a él sí le hago su arrocito, su frijolito, su carnita ripiadita. ¿No es verdad? ¿Tú no comes dumpling? ¿A ti no te gusta? Ahora me pongo a ver algo mientras voy comiendo. Mientras voy comiendo y nos vemos en un ratiquito. Bueno, así es el outfit que me voy a poner para asistir al evento al cual estoy invitado. Bastante sencillo, ustedes saben que a mí me gusta ponerme ropa ancha. Tenía pensado algo más ancho para arriba, pero todo está lavado. Bastante sencillito. Zapatico, pantalón negro y pulovito. Estaré visitando eso pidiendo La Nave. La Nave es la aplicación cubana que es como el Uber que hay en Cuba, que bueno, se utiliza tanto si quieres pedir una moto, si quieres pedir un carro, si quieres pedir un carro más cómodo, o quieres pedir, o tiene 4 modalidades, o pedir un carro familiar, que es una van ya lo que vendría siendo. Sale más barato, ya es campo, si no pidiera un carro, si fueran 2 o 3 personas, sí pido un carro, pero bueno, una moto no está mal, porque es más barato. De aquí a playa, la dirección de playa donde voy, por ejemplo, son 660 pesos. Si lo hiciera en un carro, fueran alrededor de 2.000 pesos aproximadamente. Entonces, si soy yo solo, claro, me voy en la moto. Pero bueno, daticos que los voy dejando. La aplicación se llama La Nave, porque en el video pasado yo les dije el nombre de la aplicación y había muchísimas personas preguntándome, pero cuando vengan a Cuba pueden instalar la aplicación y bueno,
pueden hacer las rutas de sus viajes y tal, y pueden hacer las rutas de sus viajes dentro de la ciudad mucho más barato que si pidieran un taxi convencional, que les cobraría muchísimo y en euros o en dólares. Entonces descargas la nave, la instalas, te pones tus datos y tal, y luego la puedes usar y pagas directamente en pesos cubanos el precio que dice ahí. O sea, no hay invento de que si por eres extranjero te voy a cobrar más ni nada de eso. Ya te he contado cómo me muevo en la ciudad, casi siempre es con la nave o con las máquinas, normalmente taxis colectivos. A veces cuando pido comida te uso mandado, ya les he dicho también. Ahora quiero también decirles algo que bueno, me ha resuelto la vida. Es una plataforma que se llama Tuambia. Esta aplicación, la verdad, me ha resuelto la vida desde que la descubrí y me la enseñó Cory, mi amiga francesa que vieron en el viaje, que ella vive en Cuba una temporada y lo está haciendo así. Tú entras y bueno, pides la comida por ahí y te llega súper rápido, de 3 a 5 días. Y bueno, para evitarme las colas y esas cosas o por tiempo y tal, yo lo pido, lo pago. Claramente tienes que pagarlo con una tarjeta internacional. Yo tengo una cuenta de banco fuera de Cuba y bueno, puedo pagarlo con esa tarjeta y que me lo traen a Cuba. Y bueno, me lo traen acá y se puede pedir la carne. Bueno, puedes pedir de todo, desde carne hasta electrodomésticos, hasta de todo. Y así es como yo puedo comprar la carne. De lo contrario es estar fajado por ahí viendo cómo es que aparece la carne. O también podría asar este cerdito que yo tengo aquí, que miren, aquí sí hay carne, miren, las costillitas y... ahí no le hace mucha gracia. ¿Qué pasa? Luego del evento del que les hablé, me estuve dirigiendo a la Embajada de España, al cual fui invitado a un evento acerca de las religiones afrocubanas, donde hubo una exposición fotográfica espectacular y para culminar un baile típico de estas religiones. Pay the rent. He's been alone, long time coming. Y estoy aquí ahora viendo un video que habla de la Edad Media y todas esas cosas, que está bastante interesante. Y nada, que lo quiero muchísimo, que muchísimas gracias por ver Brooklyn. Le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en un día aquí conmigo viviendo en Cuba. Yo de este video voy a hacer una segunda parte donde voy a explicar de qué vivo y tal, si no este video se me va a hacer muy largo y estoy cansado ya. Así que bueno, tal vez en el próximo o durante los próximos días les estaré subiendo un video acerca de qué vivo. Los quiero mucho. Nos vemos en una próxima aventura. Quién sabe dónde.